Amigos y amigas, domingo 19 de abril del 2020. Es un enorme gusto saludarlos para abordar un tema muy interesante y solicitado en la materia penal. ¿Qué saben de los retenes policiales? ¿Son legales o no? Acompáñenme a ver esta videocápsula, les va a gustar mucho. Una de las obligaciones del Estado es la de garantizar la seguridad de los gobernados y mantener el orden público, pero su poder no es ilimitado, pues tiene el deber en todo momento de aplicar procedimientos conforme a derecho que sean respetuosos de los derechos fundamentales de todo gobernado, ya que es menester regular las conductas de los ciudadanos y una de ellas es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio público. El ejercicio de la autoridad por parte de los agentes del Estado es limitado y esto implica cumplir con controles que se encuentran en concordancia con las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los más importantes, el respeto al principio de presunción de inocencia y el respeto al principio de legalidad. La detención vehicular, solicitud de documentos y acceso a revisiones por parte de elementos policiales son eventos restrictivos de la libertad que deben encontrarse sujetos a procedimientos objetivamente definidos que no constituyan una práctica invasora de los derechos humanos y que aseguren las garantías durante las etapas de su ejecución, ya que una detención tiene su presupuesto en el encadenamiento de indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona afectada en su libertad, siempre que la finalidad exclusiva sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación ni eludirá la acción de la justicia. La restricción de la libertad de tránsito es frecuente y debe darse únicamente por las causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución y la ley, por lo que el despliegue de acciones que se ejecutan en un puesto de revisión que deben provenir del dictado de autoridad competente y al realizarse las detenciones, es recomendable que se efectúe la lectura de los derechos con los cuales cuenta el gobernado. Es incompatible que en cualquier detención sirva como justificante la peligrosidad del agente, lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del control social institucionalizado a través del poder punitivo del Estado. Para garantizar el principio de presunción de inocencia, aún en una detención o en una revisión física, vehicular o de objetos personales, es indispensable acreditar que en los casos en que se propone y dispone la privación cautelar de la libertad resulte verdaderamente necesaria, ya que de lo contrario significaría someter a las personas a restricciones y privaciones de todo género y de manera automática sin acreditar que son pertinentes en el supuesto particular que se halla a consideración de la autoridad. Por tanto, los puestos de revisión policíaca en espacios públicos, al garantizar el principio de presunción de inocencia, deben evitar las aplicaciones mecánicas de naturaleza invasiva, valorar las circunstancias en el caso concreto para la obtención de fines enteramente procesales y asegurativos y reunir pruebas con carácter de suficiencia y confiabilidad al momento de recabarse. Por ende, si las fuerzas de seguridad pública en uso legítimo de la fuerza realizan actividades preventivas y asegurativas, deben observar en todo momento los derechos de quienes sean sujetos de revisión dentro de un contexto respetuoso y libre de cualquier violencia física, verbal o intimidatoria, y además valorar si existen indicios de la comisión de un delito. De esa manera, el actuar sorpresivo de los elementos de seguridad pública contrarresta el fenómeno delictivo, en aras de proteger otros bienes constitucionalmente válidos, además desde un estándar de acción respetuoso de los derechos humanos y lejano a cualquier estigmatización criminal. Así, cuando los elementos policiales o militares marquen el alto a los tripulantes de un vehículo, estos deben detener su marcha para efectuar una revisión, debiendo identificarse y conminar al individuo para que permita la revisión corporal o vehicular, informando de manera concreta y clara
cuál es el motivo de la detención en virtud de un retén u operativo, ya que de lo contrario se patentizaría la inconstitucionalidad de ese retén. En efecto, los operativos tienen su fundamento en la seguridad pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tienen competencia las coordinaciones federales, estatales y municipales de los cuerpos policiales y militares, puesto que el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función, entre otros, a cargo de la Federación, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. Dentro de aquellas también quedan comprendidas las sanciones de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala, y que es una de las asignaturas en las que se centra el actuar de la administración pública para el combate y prevención de la criminalidad. Las anteriores consideraciones otorgan facultades a los cuerpos policiales para llevar a cabo revisiones a los vehículos que transiten según corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias, ya que debemos tomar en cuenta que el daño causado a la libertad de tránsito representa un menor daño en proporción al mayor beneficio que se asegura para otros derechos considerados públicos como la salud, la paz y la seguridad pública, que además constituyen obligaciones del Estado. La seguridad, como función específica de todo Estado, asegura el orden y la paz pública, cuya ausencia es perjudicial para la colectividad. Pero el actuar de dichos elementos debe ajustarse a los parámetros que se exigen para poder llevar a cabo esos actos de molestia distintos a una detención en flagrancia, esto es, que se detenga a la persona por ser observada en el momento en que está cometiendo el delito en ese preciso instante, o si es posible identificarlo o corroborar que apenas en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo un delito denunciado. A este tipo de situaciones, la Corte las ha denominado restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, las cuales no deben de ser confundidas con una detención propiamente dicha, ya que no implican una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. La finalidad de estos controles no es encontrar pruebas de la comisión de alguna conducta delictiva en particular, sino que se realizan con el objetivo de prevenir algún posible delito, de salvaguardar la integridad y la vida de los agentes de la policía o bien para corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o una autoridad. Lo anterior excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin una causa razonable mínima que lo justifique, como cuando objetivamente se aprecia que se está cometiendo un delito y se pretende ocultar su realización, pues de otra manera se justificaría que por cualquier circunstancia como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, pueda ser detenido y sujeto a revisión cuando no es evidente desde una óptica objetiva que existen circunstancias que permitan justificar la sospecha de que se está cometiendo un delito, lo cual de acontecer sería notoriamente un acto inconstitucional. Y es que la mayoría de los derechos humanos no son de carácter absoluto, ni siquiera la libertad personal. Consecuentemente, aunque este control preventivo provisional no tiene un sustento expreso en el texto constitucional, sí deriva de las facultades que tienen los elementos de seguridad pública en la prevención, investigación y persecución de posibles conductas que afecten los derechos de los demás y por ende prohibidas por el ordenamiento jurídico de conformidad con el artículo 21 constitucional. El control preventivo provisional no es en sí un acto de privación del ejercicio de derechos como puede ser una detención, ya que las restricciones provisionales son precisamente afectaciones momentáneas al ejercicio de un derecho que no es absoluto. Por lo tanto, aun cuando no se encuentre prevista expresamente cierta restricción provisional en el texto constitucional, es legítima desde el punto de vista constitucional cuando se realice en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Carta Magna, siempre y cuando se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad
y de concurrencia de una sospecha razonable. Todas las personas gozan de los derechos humanos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestado en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, entre otros, como cualquier otro derecho humano. El ejercicio de los mismos puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad al no ser absolutos. En ese sentido, la Constitución señala que para que una persona pueda ser privada de su libertad, debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. A este accionar el texto constitucional lo denomina como detención, que en realidad se puede considerar como un sinónimo de arresto. Como se mencionó, la detención ocurre cuando una autoridad o cualquier otra persona ante la actualización de una conducta delictiva flagrante ejerce las potestades conferidas constitucionalmente para privar a una persona de su libertad personal y deambulatoria, en algunos casos a través del uso de la fuerza con el objetivo de ser presentado ante la autoridad correspondiente o el Ministerio Público. Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede o debe catalogarse como una detención, ya que las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, por lo que necesariamente existe algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país que no actualiza el supuesto de detención. Así, para efectos del control preventivo provisional, se pueden distinguir 3 niveles de contacto entre autoridad y gobernados. El primero de ellos se le denomina simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o de prevención del delito. El segundo, restricción temporal del ejercicio de un derecho como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad. Y el tercero, detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere de justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica. Este supuesto se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le haga ciertos tipos de preguntas, sin ejercer ningún medio coactivo y bajo la suposición de que dicha persona se puede retirar en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción provisional debe ser excepcional y se admite únicamente en casos en los que no sea posible por cuestión temporal conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Al respecto, esta restricción a la libertad personal tiene que estar plenamente justificada en aras de que se fundamente a partir del artículo 21 constitucional, es decir, en un Estado constitucional de derecho como el mexicano, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el ejercicio, a saber de la libertad deambulatoria, sin razones objetivas que sustenten tal afectación en el ejercicio del derecho. Así, la restricción temporal a la libertad deambulatoria de una persona y sus derechos puede justificarse en algunos casos en la actualización de infracciones administrativas, como podría ser la violación al reglamento de tránsito o en la concurrencia a juicio de la autoridad de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva. Adicionalmente, esta restricción provisional puede darse en un grado menor o mayor de intromisión dependiendo de las circunstancias del caso. Será mayor cuando la autoridad aprecie de las situaciones fácticas que, por ejemplo, su integridad física corre algún peligro al momento de restringir provisionalmente la libertad de un sujeto o que esta persona resulta violenta o intente darse a la fuga, lo cual lo facultará para realizar sobre la persona o sus posesiones y propiedades un registro o revisión más exhaustiva con la finalidad fundamental de prevenir algún delito.
Por el contrario, la restricción provisional del ejercicio del derecho humano será menos intrusiva si se actualiza la sospecha razonable y no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro, por lo que estarán facultados para llevar a cabo solamente una revisión ocular superficial y exterior de la persona o de sus posesiones o propiedades. Cabe recalcar que para acreditar la existencia de esta suposición razonable, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información en base a hechos o circunstancias con la que contaba en ese momento para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizada libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado de manera consciente y libre, es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de la policía. Para el primer supuesto, dicha información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad, a saber, deberá ser suficiente bajo el criterio de que cualquier persona desde un punto de vista objetivo hubiere llegado a la misma determinación que la autoridad si hubiere contado con tal información. Lo anterior será diferente en cada caso concreto y dependerá de los hechos y circunstancias presentes al momento de decidir efectuar la restricción temporal de la libertad personal y de otros derechos interdependientes. La sospecha razonable, se insiste, debe ser acreditable empíricamente en virtud de que se justifique la presunción de que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. Dichas circunstancias deben coincidir objetivamente con los objetos materiales del ilícito, sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas o testigos de algún delito en las denuncias que haya recibido la policía previamente. En cambio, si la flagrancia es autónoma a la restricción temporal de la libertad, es posible validar la detención sin tener que valorar otros aspectos o si el control preventivo provisional se efectuó conforme a los lineamientos constitucionales. De esta forma no habrá consecuencia alguna en los actos posteriores. Así, si tras un control provisional preventivo legítimo, los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita y, en consecuencia, también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en el juicio correspondiente. La actuación de los cuerpos de seguridad pública se debe centrar en la posibilidad de efectuar restricciones temporales a la libertad personal que pudieran llegar a convertirse en detenciones, al verificarse en el momento de la restricción la actualización de una conducta delictiva, mientras que en otros casos se agotará la actuación policial en dicha restricción sin que exista detención de por medio, como lo que sucede en la prueba del alcoholímetro en la vía pública, que cuenta como una restricción temporal de la libertad que no amerita o da lugar a una detención propiamente dicha. En otros casos, cuando un agente policial marque el alto a un vehículo por exceso de velocidad, ello también cuenta como una restricción a la libertad deambulatoria. Sin embargo, si se da cuenta a plena vista que en el interior del automóvil, por ejemplo, existen armas de fuego de uso exclusivo del ejército, se encuentra legitimado para llevar a cabo una detención y constatar si en los registros con los que cuente de una persona o la revisión misma a su vehículo pudieran llegarse a actualizar los supuestos de detención y de restricción temporal de la libertad personal y deambulatoria. En estos casos, amigos y amigas, deberá detenerlo y justificar la causa motivadora de la privación de la libertad, que puede ser la flagrancia en la conducta delictiva y que, contrario, un registro corporal a una persona o la revisión al interior de un vehículo sin haber existido previamente una detención
o una autorización válida del posible afectado debe estar plenamente justificado independientemente de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta ilícita. Les agradezco mucho su atención, no olviden suscribirse y nos vemos la siguiente video.